Bueno, vamos a hablar sobre lo que está pasando con la hidrovía Paraná-Paraguay y con la Marina Mercante. ¿Por qué? Porque está habiendo cambios, evidentemente, en el marco de este proceso de desregulación llevado adelante por el gobierno de Javier Milei. Bueno, parece que se quiere cambiar un poco el panorama de lo que acá se vive, ¿no? Y sabemos que esta zona es muy importante para el país, y no es por ser egocéntricos ni mucho menos, pero por acá sale el 80 al 82% de lo que exporta la Argentina, principalmente agro y derivados del agro. Bueno, vamos a hablar al respecto para que nos ilustre más sobre qué está pasando con la hidrovía, qué está pasando con la marina mercante, si podemos dejar de tener o no marina mercante, porque algunos dicen que no vamos a tener más marina mercante. Vamos a hablar sobre esto con Julio González Infran. Él es ex secretario general del Centro de Patrones y Oficiales Fluviales de Pesca y Cabotaje Marítimo, y también es experto en temas de marina mercante. ¿Cómo está, Julio? Buenas tardes. ¿Qué tal? Buenas tardes, ¿cómo te va? Buenas tardes a todo tu público. Bien, gracias por atendernos. Bueno, ¿quiere terminar efectivamente Milei con la marina mercante o es un rumor que se está apareciendo por el ámbito de los trabajadores, el ámbito sindical? La marina mercante hoy ya no existe. Hace bastante años que no existe más. Ujú. Nosotros ya no tenemos más marina mercante. La marina mercante actual cuentan con algunos areneros, algunos remolcadores de puerto, uno o dos empujes que hacen la línea fluvial al norte y uno o dos barcos de ultramar que hacen cabotaje a Tierra del Fuego. Ujú. Todo lo que tenemos. Y a duras penas. O sea, hoy la Hace mucho marina, tiempo. lo que se conocía en otra época como marina mercante argentina, hoy prácticamente es inexistente. La vida mercante no existe, no. En realidad la lucha es recuperarlas, volver a implementar el desarrollo naviero en la Argentina. Esa es la lucha verdadera. Y la pregunta es, ¿por qué, por ejemplo, nosotros no tenemos marina mercante y Paraguay tiene la flota fluvial más grande de Latinoamérica y la tercera mundial? Ujú. ¿Cuál es la diferencia? ¿Por qué ellos, Bolivia, tiene la segunda flota fluvial de Latinoamérica en la región? ¿Y por qué ellos pueden tener flota fluvial y nosotros no tenemos, que tenemos la carga, no tenemos la bodega? Oye, y además ¿Qué pasa? déjame completarte algo. ¿Cómo puede ser que Paraguay, no teniendo puertos, es uno de los principales exportadores de soja del mundo? ¿Cómo se explica eso? Y claro, porque ellos tienen puertos y sus puertos funcionan y sacan la carga por la hidrovía. Claro. Y el trasvase a los barcos de ultramar, el traspaso de esa carga a los barcos de ultramar se hace justamente ahí en la zona de Rosario, la Ujú. zona de Timbú, en todos esos lugares. Hay una intensa actividad de barcazas que transbordan carga a los barcos de ultramar. Claro. Pero ninguna de esas es de bandera argentina, ni siquiera los remolcadores de puerto son argentinos. Cuando uno habla con gente del ámbito marítimo, principalmente empresarios, le pregunta por esta situación, te dice, y bueno, es que lo que pasa es que los convenios colectivos a la Argentina son altos, el costo laboral, como ellos se refieren, es alto, entonces por ende muchos terminan yéndose a Paraguay y saca la producción con bandera paraguaya. ¿Esto es así? Bueno, ¿Hay algo de eso, verdad? ¿Es mentira? eso en parte puede ser así, en parte. No es la verdadera justificación, porque todo ese tipo de cosas se puede modificar si hay acuerdos para ingresar buques a la bodega, ingresar bodegas a la Argentina. Ujú. Cuando yo estuve y tuvimos que hacer un acuerdo con Macri después de mucha discusión y logramos traer 9 remolcadores de puerto para trabajar en Argentina con bandera argentina. El problema acá es la presión impositiva del sector sobre el sector. Para darte una idea, Paraguay tiene un 35% de presión impositiva sobre sus bodegas y Argentina tiene el 75% de presión impositiva sobre sus bodegas. Ujú. Entonces, el armador que dice, le pongo bandera paraguaya si me conviene más y la carga es la misma, porque la carga es la misma, o sea, todo lo que fluye por el río va a parar a Rosario para el trasvaso a los barcos de ultramar. Y muchas veces se habilita por un waiver, la propia institución vía navegable habilita a los paraguayos a hacer el cabotaje cuando no tenemos la bodega para sacar la carga de los puertos. Ujú. Entonces no hay solución de esta manera si no se toca el problema de fondo.
no es simplemente la cuestión laboral. Es cierto que hay que modificar los convenios colectivos de trabajo, hay que adaptarse a la nueva realidad y tratar de que eso sea para sumar más buques a la bandera. Pero si se modificara solamente los convenios colectivos, no tendríamos ninguna solución porque el barco sigue siendo muy caro cuando le ponemos la bandera. Es caro por el gasoil, es caro por los impuestos, es caro por aduana, fundamentalmente la burocracia de aduana es tremenda, es caro para sacar el barco a dique seco, en fin, hay un montón de costos que realmente si no se desregula, si no se mete mano en eso y se trata de hacer una cosa un poco más viable, no vamos a tener marina mercante, o por lo menos barco con bandera argentina. ¿Qué es lo que está haciendo Milei, efectivamente? En otros ámbitos, marcadamente y explícitamente está aplicando un proceso de privatización neoliberal, si uno quiere, al estilo de los 90 o no, pero neoliberal al fin. Ahora, en el ámbito de lo marítimo, en el ámbito de la hidrovía, ¿qué es lo que está haciendo Milei? ¿Acá es liberal o matiza un poco ese pensamiento respecto a lo que vos ves a la práctica, al día a día? Hay que entender el problema de lo que cuando hablamos de liberal o no. La discusión de fondo en la hidrovía en estos últimos años siempre fue si la debe administrar el Estado, dragar el Estado, poner draga del Estado y que el Estado cobre los peajes, en todo caso, que fue lo que hizo el gobierno anterior, que manoteó la caja del peaje y quiso administrarlo ellos, subcontratando a la misma empresa que antes estaba trabajando en forma independiente del Estado. Y la otra discusión es si nosotros vamos a concesionar al sector privado el servicio de dragado y balizamiento, porque lo que se discute en la hidrovía, ¿qué es? Es el mantenimiento de las profundidades para que los barcos puedan entrar y sacar la mayor cantidad de carga cuando hacen las exportaciones. Claro. La discusión de la hidrovía es el dragado y el balizamiento. ¿Quién se hace cargo del mantenimiento de toda la hidrovía manteniendo una profundidad suficiente como para que pueda ser abastecida con los barcos que entran, que los puertos puedan cargar los barcos y los barcos naveguen sin peligro de varadura o con el peligro o teniendo que reducir su cantidad de carga porque el calado no le da en los distintos pasos que tiene el río Paraná. ¿Vos sabés La que discusión de fondo es esa. Es esa. Vos sabés que he hablado varias veces durante este gobierno, pero también en gobiernos, perdón, gobiernos anteriores, más nacionales y populares o peronistas, como uno lo quiera ver, con referente del ámbito sindical y también con referente del ámbito empresario, y todos coincidían en que no podemos hacer el dragado los argentinos porque no nos da el cuero, básicamente. No, bueno, no, eso no se puede hacer, es algo muy alocado, es imposible pensar hoy eso, y sí o sí hay que concesionarlo y generalmente se termina en Jean de Null, ¿no? Que esta empresa de los Países Bajos. Bueno, Jean de Null perdóname, Jean de Null es un oferente más en una licitación. Sí. Pero a ver, ¿nos da el cuero? Escuchame, sí. Jean de Null es ¿cómo comenzó esta historia? El primero que se desarrolló esto fue Carlos Menem, el presidente Menem, que fue el que llamó a licitación pública y concesionó la hidrovía que funcionó durante casi 15 años en forma normal y mejorando cada vez más. Yo viví toda esa época, claro. Y cada vez los barcos eran más grandes y había mayor capacidad de carga y de transporte, etcétera, etcétera. Después, cuando vino el gobierno de Cristina, comenzó a cambiar todo, porque todos se le pusieron el ojo a la caja de la recaudación del peaje. Hasta ese momento el Estado no había hecho una sola inversión. El Estado había invertido muy poco porque la inversión que hacían las empresas privadas se recuperaba con el peaje. Como pasa con las rutas, el que usa la ruta paga el servicio de mantenimiento. Y esto es un poco el tema de la concesión a la empresa privada. Y la verdad que nosotros, cierto, nosotros no podemos asumir semejante responsabilidad, porque nosotros no tenemos ni draga, ya hemos borrado todo, vía navegable no tiene más nada, ni siquiera galpones donde guardar la herramienta. Hay que armar una empresa nueva de 0 kilómetros para poder digamos que el Estado quiera o pretenda administrar un servicio de esta característica con un agravante importante. La hidrovía no es argentina. Porque todo habla, dice, no, porque las vías navegables argentinas, no es así. La hidrovía
es un acuerdo internacional que se hizo con 5 países que todavía está vigente y que son los países que de alguna manera deciden políticamente y administrativamente sobre las cosas de la hidrovía. Entonces, en realidad hay una comisión de intereses marítimos, una comisión de hidrovía, hay una comisión formada que se reúne todos los años para discutir las distintas problemáticas que surgen de esa hidrovía, porque la hidrovía es un acuerdo político con 5 países. Y nosotros cuando hicimos ese acuerdo, permitimos la libre navegación en los ríos. Hay que entender esto, hay un acuerdo internacional. Y bajo ese marco de cosas que Argentina licita y concesiona parte de la hidrovía, por lo menos en la parte que está sobre su territorio, que es hasta Confluencia. De ahí en más, seguramente estas concesiones que se puedan hacer, o los dragados que se puedan hacer, por concesiones se van a tener que hacer en forma bilateral con Paraguay, por ejemplo, o con Bolivia, porque son los otros países que intervienen en esta hidrovía. Bien. Entonces, nosotros no podemos encarar esto desde el punto de vista de una empresa del Estado porque no tenemos la estructura ni la economía suficiente, en primer lugar. Por lo tanto, corresponde hacer una licitación pública, internacional, para que las empresas privadas coticen y hagan sus ofertas para poder trabajar en esta hidrovía. Y el Estado lo que es un regulador, establece de alguna manera las reglas de juego y la empresa que gane la licitación va a tener que cumplir con las pautas que se le ponen en ese pliego de bases y condiciones, que puede ser cualquiera, Chandenur u otra más, de una que tenga la capacidad técnica y necesaria. Mil gracias por este contacto, Julio. Bueno, te agradezco mucho, ¿eh? Gracias, ¿eh? Adiós.